Déjame decirte algo con total honestidad. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, fracasa por vivir desordenada por dentro. Nos enseñaron a soñar en grande, pero nunca a organizarnos en pequeño, y ahí nace la frustración. Queremos resultados diferentes, con hábitos iguales, queremos paz viviendo en caos, queremos libertad sin disciplina, y eso no existe. El orden no es una regla fría, es una forma de respeto hacia tu propia vida. Cuando tu mente no tiene estructura, cualquier ruido la controla. Cuando tu día no tiene dirección, cualquier urgencia te roba el futuro. Organizar tu vida no es hacer listas bonitas, es decidir quién manda, tus impulsos o tu propósito. Porque el ser humano no se pierde por ir lento, se pierde por no saber hacia dónde va. Y escucha bien esto, nadie viene a rescatarte del desorden que tú mismo toleras. El día que te obligas a organizar tu vida, ese día deja de gobernarte el caos y empieza a obedecerte tu destino. La falta de orden no es mala suerte, es falta de disciplina consciente. Muchas personas creen que su vida está fuera de control porque el universo conspiró en su contra o porque no tienen tiempo suficiente, pero eso es solo una excusa. La verdad es mucho más simple y directa. Cuando permites que tu día, tus decisiones y tu entorno se muevan sin dirección, estás eligiendo vivir a merced del caos. Yo mismo lo viví en una etapa de mi vida. Había momentos en los que me despertaba sin un plan, revisaba mensajes, redes, correos y terminaba el día con la sensación de que nada había avanzado. Me sentía atrapado, cansado y frustrado. Pensaba que necesitaba más motivación, más oportunidades, más suerte, hasta que entendí algo fundamental. La motivación no organiza nada. La motivación desaparece, pero la disciplina permanece. Es la disciplina consciente la que te obliga a crear estructura, a dar forma a cada hora de tu día, a tomar control sobre tu energía y tu tiempo. Cuando hablo de disciplina consciente no me refiero a una rutina rígida o a ser esclavo de listas interminables. Hablo de vivir con intención. Cada acción, cada decisión debe ser una elección deliberada, no un accidente. Cuando aprendes a organizar tus mañanas, por ejemplo, no solo estás haciendo que tu día sea productivo, estás educando a tu mente para que responda con claridad ante cualquier circunstancia. Recuerdo un tiempo en el que no controlaba mi entorno. Mi escritorio estaba lleno de papeles, mi habitación desordenada, mi agenda repleta de compromisos irrelevantes. Cada vez que quería enfocarme, había algo que me distraía. Fue entonces cuando decidí implementar un sistema de disciplina consciente. Cada objeto tenía un lugar, cada tarea tenía prioridad. Cada momento del día estaba pensado para generar progreso real. La diferencia no se sintió al instante, pero con semanas de constancia, comencé a sentir un control interno profundo. Mi mente dejó de dispersarse y empecé a vivir con propósito. La disciplina consciente también se refleja en cómo manejas tu tiempo y tus relaciones. No puedes organizar tu vida si permites que personas, hábitos o tareas irrelevantes te consuman. La disciplina consciente implica decir no a lo que no suma, aprender a priorizar lo que sí importa y crear rituales que sostengan tu energía. Cuando aplicas esto, empiezas a notar cambios visibles. Tus decisiones se vuelven más claras, tu estrés disminuye y tu sensación de avance se convierte en una motivación silenciosa que nunca se agota. Porque cuando tú mismo estableces orden, ya no dependes de la suerte, de la inspiración o de circunstancias externas. Todo lo que parecía caos antes comienza a obedecerte y eso es libertad. Si quieres vivir diferente, no esperes que la vida te dé más tiempo ni que las oportunidades lleguen por arte de magia. La verdadera transformación comienza cuando decides obligarte a organizar tu vida con disciplina consciente. Ese es el primer paso para crear un camino donde cada día tiene sentido y cada acción construye tu futuro. Organizar tu vida es un acto de responsabilidad, no de motivación. Muchas personas esperan sentirse motivadas para cambiar, para tomar decisiones importantes, para ordenar su día, pero la motivación es un recurso volátil. Llega y se va, depende de tu estado de ánimo, de cómo te levantaste, de lo que ocurrió a tu alrededor. Yo he experimentado esto muchas veces. Hay días en los que me siento lleno de energía, inspirado y con claridad, y otros en los que todo parece pesado y las ideas se escapan.
Si dependiera solo de la motivación, nunca habría avanzado en proyectos importantes ni en la construcción de hábitos sólidos. Organizar tu vida no es esperar a sentirte listo, es asumir que tienes la obligación contigo mismo de tomar control de tu tiempo, tu energía y tus decisiones, sin importar cómo te sientas. Esa es la verdadera fuerza. Actuar desde la responsabilidad, no desde la emoción del momento. Cuando hablo de responsabilidad, hablo de un compromiso profundo con tu presente y tu futuro. Cada acción que dejas al azar, cada hora desperdiciada, cada decisión pospuesta, tiene un costo. Recuerdo una época en la que mi calendario estaba lleno de actividades que no me acercaban a nada, pasaba de un compromiso a otro, ocupado, pero al final del día sentía que nada había cambiado. Estaba esperando sentirme motivado para tomar control, pero la motivación nunca llegó. Fue entonces que entendí que no podía depender de sensaciones, que debía asumir la responsabilidad de estructurar mi día, mis tareas, mi entorno. Comencé a definir mis prioridades la noche anterior, a establecer bloques de enfoque y a proteger mi tiempo de interrupciones innecesarias. Poco a poco, cada día se volvió más claro, más productivo y más satisfactorio, y esa claridad no dependía de motivación, sino de disciplina y decisión consciente. Ser responsable significa también reconocer que organizar tu vida implica enfrentar incomodidades. No siempre será fácil decir no, eliminar hábitos que drenan energía, ajustar relaciones que no aportan o tomar decisiones financieras que requieren sacrificio. Recuerdo cuando tuve que reestructurar mis gastos y dejar de ceder a compras impulsivas. Al principio fue incómodo, sentí resistencia interna, pero el resultado fue liberador. Mis decisiones comenzaron a estar alineadas con mis metas y mi vida comenzó a avanzar con dirección. Esa sensación de control y progreso no se logra esperando inspiración, sino actuando con responsabilidad incluso cuando la motivación no está presente. La responsabilidad transforma la forma en que vives cada momento. Ya no eres un pasajero de tu propia vida, eres el conductor. Organizar tu vida no es un acto de placer inmediato ni de recompensa instantánea, es un compromiso con lo que quieres ser y con lo que estás dispuesto a construir. Cuando entiendes esto, cada decisión, cada rutina, cada hábito se convierte en un paso hacia una vida plena y significativa. No esperes motivación, busca responsabilidad, porque esa es la fuerza que sostiene el cambio real y duradero. Actuar con responsabilidad es lo que separa a quienes viven a merced de las circunstancias de quienes crean su destino. El tiempo no se administra, se respeta. Muchas personas creen que controlar su agenda es suficiente para avanzar, que llenar cada minuto con tareas significa ser productivo. Yo también caí en esa trampa. Durante años creí que el éxito dependía de cuánto podía hacer en un día, de cuántas actividades podía acumular, de cuántos compromisos podía aceptar sin cuestionarlos. Pero descubrí que el tiempo no es un recurso que podamos poseer o manipular. Es un flujo que merece respeto. Cuando comienzas a verlo de esa manera, cada minuto deja de ser simplemente una unidad en tu calendario y se convierte en una oportunidad, un recurso sagrado que refleja lo que realmente valoras. Respetar el tiempo significa entender que cada decisión que tomas sobre cómo usarlo tiene un impacto directo en tu vida. No se trata de llenar tu día con más cosas, sino de elegir con claridad qué merece tu atención y qué no. Recuerdo cuando decidí dejar de reaccionar a todo lo que llegaba. Mensajes, llamadas, reuniones sin sentido. Al principio sentí que estaba desconectándome del mundo, pero pronto entendí que estaba reconectándome conmigo mismo. Al respetar mi tiempo, mi energía dejó de dispersarse en urgencias ajenas y empezó a concentrarse en lo que realmente movía mi vida hacia adelante. Aprendí que el respeto al tiempo también tiene que ver con cómo inicias y cierras tu día. No es simplemente una cuestión de horarios, sino de intención. Mi primera hora en la mañana se convirtió en un ritual: meditación, escritura, planeación de prioridades. Porque entendí que cómo comienzo define la calidad de todo lo que sigue. Antes de eso, mis días empezaban con caos, me despertaba tarde, revisaba redes sin pensar, saltaba de una actividad a otra sin dirección y terminaba exhausto, sin haber avanzado realmente. Ese desorden no era culpa del tiempo, era mi falta de respeto hacia él. Respetar el tiempo implica también aprender a decir no. Cada vez que aceptamos algo que no aporta a nuestro propósito, estamos robando minutos que podrían haber sido valiosos.
Tu tiempo es tu voz más fuerte. Cuando lo proteges, comunicas a los demás y a ti mismo que tu vida tiene un valor y que cada momento cuenta. Una vez experimenté la diferencia entre estar ocupado y estar productivo cuando decidí declinar varias invitaciones y compromisos que no alineaban con mis metas. Al principio sentí culpa, después sentí liberación. Mi día se volvió más claro, mi enfoque más nítido y los resultados comenzaron a aparecer. Finalmente, respetar el tiempo es respetarte a ti mismo. Cada minuto invertido conscientemente te devuelve energía, claridad y satisfacción. Cada hora desperdiciada te deja vacío y disperso. No podemos detener el tiempo, pero podemos decidir cómo vivirlo, cómo honrarlo y cómo usarlo para construir la vida que queremos. Cuando aprendes a respetarlo, no necesitas motivación constante. Tu respeto por él te guía, te estructura, te fortalece y te hace avanzar con seguridad. El tiempo respetado no se pierde, se convierte en poder. He aprendido que el talento por sí solo no garantiza éxito. Puedes tener ideas brillantes, habilidades extraordinarias, una creatividad que asombre a cualquiera, pero si no hay estructura que la respalde, todo ese potencial se desperdicia. Durante mucho tiempo creí que con solo esforzarme más lograría resultados. Me dedicaba a trabajar largas horas, a asumir proyectos sin un plan claro, a saltar de una idea a otra con entusiasmo, pero al final del día sentía que mis logros eran mínimos frente al esfuerzo invertido. Fue entonces cuando entendí que sin estructura, incluso el talento más puro se disipa, como agua vertida en arena seca. La estructura no es limitante, es liberadora. Es el marco que permite que tus habilidades brillen con dirección y consistencia. Cuando empecé a organizar mi tiempo, mis tareas, mis prioridades y mis hábitos, descubrí que mi creatividad podía desplegarse de manera más efectiva. Cada proyecto comenzó a avanzar más rápido, cada decisión tenía un propósito y cada esfuerzo generaba resultados reales. Por ejemplo, al planificar bloques específicos para escribir y reflexionar, en lugar de dejarme llevar por la inspiración del momento, noté que producía más contenido de calidad en menos tiempo. Lo que antes parecía improvisación se transformó en un flujo constante de productividad. Además, la estructura protege al talento de la dispersión. La mente humana es naturalmente susceptible a distracciones. Si no defines claramente qué hacer, cuándo hacerlo y con qué intención, tu energía se fragmenta. Recuerdo épocas en las que me emocionaba con múltiples ideas y proyectos a la vez y terminaba agotado, con avances mínimos en cada uno. Al implementar rutinas, listas de prioridades y revisiones diarias, empecé a enfocar mi talento en lo que realmente importaba. Aprendí a identificar actividades que movían la aguja y a eliminar aquellas que solo consumían tiempo sin generar valor. Esto no solo aumentó mi productividad, sino que fortaleció mi confianza y claridad mental. La estructura también actúa como un catalizador del aprendizaje. Cuando tienes un marco que organiza tus hábitos y tus decisiones, puedes medir tu progreso, aprender de tus errores y ajustar tu rumbo. Sin ella, los fracasos se repiten, la frustración aumenta y el talento queda atrapado en la inercia. He visto cómo personas con habilidades excepcionales pierden años sin avanzar simplemente porque no establecieron sistemas que sostuvieran su desarrollo. En cambio, cuando integras disciplina y método, tu talento se amplifica y cada esfuerzo que haces tiene un retorno tangible. Finalmente, la estructura convierte la pasión en resultados sostenibles. No se trata de rigidez ni de rutina mecánica. Se trata de diseñar un sistema que permita que tu capacidad, tu creatividad y tu talento fluyan con dirección. Cuando esto ocurre, no solo logras tus objetivos, sino que cada acción te acerca a una versión más fuerte y consciente de ti mismo. La estructura es el puente entre lo que eres capaz de hacer y lo que realmente alcanzas. El talento sin estructura es energía desperdiciada. Con estructura se convierte en fuerza imparable. He llegado a comprender que nuestro entorno no es solo un escenario donde vivimos, sino un espejo directo de nuestro orden interno. Lo que nos rodea refleja nuestras decisiones, nuestra disciplina y sobre todo nuestra claridad mental.
Durante años pasé por periodos en los que mi espacio estaba desordenado, mi escritorio lleno de papeles, mis libros apilados sin sentido y mi casa con objetos fuera de lugar. Notaba que de manera paralela mi mente estaba dispersa, mis ideas no fluían y cada día me sentía abrumado sin saber por qué. Comprendí entonces que el caos externo no surge de la casualidad, es la manifestación de un desorden interno. El entorno tiene un efecto silencioso pero poderoso sobre nuestra energía y enfoque. Cada vez que entraba a un lugar limpio, organizado y pensado para facilitar mis actividades, sentía claridad inmediata, como si la mente respirara. Por el contrario, un espacio saturado de objetos innecesarios, de papeles acumulados y distracciones visuales, drenaba mi energía sin darme cuenta. Me di cuenta de que mi entorno físico estaba condicionando mis hábitos, mi productividad y mi capacidad de tomar decisiones conscientes. Incluso las pequeñas cosas como no encontrar un cuaderno o una herramienta en el momento preciso generaban fricciones que reducían mi rendimiento y aumentaban mi estrés. Organizar el entorno no significa perfección, significa funcionalidad. Cada objeto debe tener un lugar. Cada herramienta debe estar accesible y cada rincón debe facilitar la acción, no entorpecerla. Comencé a aplicar este principio a cada área de mi vida. Mi oficina, mi hogar, mis espacios de estudio y hasta los espacios digitales que uso a diario. Clasifiqué, eliminé lo innecesario, diseñé zonas específicas para cada actividad y establecí rituales de orden diario. La diferencia fue inmediata. Mi capacidad de concentración aumentó, mis ideas fluyeron con mayor claridad y mi sensación de control sobre la vida creció. Más allá del espacio físico, el entorno también incluye a las personas con las que interactuamos y los estímulos que permitimos en nuestra mente. Si convivimos con personas que viven en caos, que se quejan constantemente, que no tienen claridad ni objetivos, nuestra energía se ve afectada. Si dejamos que información irrelevante, redes sociales o hábitos improductivos saturen nuestra mente, nuestro entorno mental se desordena y nuestra capacidad de acción disminuye. Por eso, ordenar el entorno no es solo limpiar, es elegir con quién, cómo y con qué nos relacionamos, porque cada elemento externo impacta nuestro mundo interno. He aprendido que el orden que sostienes afuera se refleja dentro de ti. Cada vez que mantienes tu espacio, tus hábitos y tus relaciones bajo control consciente, tu mente se fortalece, tu energía se multiplica y tu enfoque se vuelve imparable. El entorno organizado no es un lujo, es una herramienta estratégica que amplifica tu disciplina y tu capacidad de construir resultados. Tu entorno es un espejo de tu vida. Ordénalo y reflejarás claridad, poder y propósito. Aprendí algo fundamental a lo largo de los años. Organizar tu vida no significa decir sí a todo lo que aparece, sino aprender a decir no sin culpa. Al principio, yo también pensaba que debía complacer a todos, responder a cada solicitud, aceptar cada propuesta y participar en todo lo que surgía. Creía que la aceptación constante era un signo de buena voluntad, de compromiso o incluso de éxito. Pero descubrí que al hacerlo estaba cediendo mi tiempo, mi energía y mi dirección a otros y mi vida comenzaba a fragmentarse sin que me diera cuenta. Cada sí innecesario era un ladrón silencioso de mis prioridades y cada compromiso que aceptaba por presión o por miedo a decepcionar a alguien me alejaba de lo que realmente importaba. En mi vida hubo momentos en los que estaba tan ocupado atendiendo las expectativas de otros que mis propias metas quedaban relegadas al final del día. Mis horas se dispersaban entre tareas irrelevantes, conversaciones vacías y compromisos que no aportaban valor. Fue entonces cuando entendí que el orden no solo se construye con rutinas, con planificación o con estructura física, también se construye con límites claros y firmes. Aprender a decir no es un acto de respeto hacia uno mismo, hacia tus sueños y hacia tu tiempo. No se trata de egoísmo, se trata de responsabilidad. Cuando decimos sí a lo importante y no a lo que nos dispersa, estamos priorizando lo que realmente construye nuestra vida. Decir no sin culpa no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Requiere práctica, introspección y valentía.
Yo empecé por identificar cuáles eran las actividades que realmente movían mi vida hacia adelante y cuáles eran solo un desgaste de energía. Hice una lista de lo que era esencial para mis objetivos, para mi bienestar y para mi crecimiento, y establecí que todo lo demás podía esperar o incluso eliminarse. Al principio sentí miedo, incomodidad y hasta rechazo por parte de algunos, pero pronto comprendí que mi avance no dependía de la aprobación externa, sino de mi disciplina interna. También comprendí que el no viene acompañado de claridad. No se trata de un rechazo frío o impulsivo, sino de una decisión consciente. Cada vez que digo no, lo hago con una intención clara: proteger mi tiempo, mi energía y mi enfoque. Esto no solo aumenta mi productividad, sino que también mejora la calidad de mis relaciones. Las personas que valoran y respetan el tiempo ajeno entienden cuando se establece un límite. Y aquellas relaciones que no se adaptan a un entorno de claridad y disciplina tienden a diluirse de manera natural, liberando espacio para lo que realmente importa. Organizarse implica aprender a priorizar lo esencial, y para priorizar es necesario decir no a lo innecesario. Cada no que practicas sin culpa es un sí a tu propósito, a tu paz y a tu crecimiento. La libertad de elegir lo que entra y lo que no entra en tu vida es la base de una vida con intención. Cuando empiezas a decir no sin culpa, descubres que tu tiempo, tu energía y tu vida misma se vuelven más tuyos. Y eso es el verdadero poder de la organización. Durante muchos años creí que estar ocupado era sinónimo de ser productivo. Mis días se llenaban de reuniones, llamadas, correos electrónicos y tareas que parecían importantes. Y al final del día me sentía agotado, satisfecho por la cantidad de cosas que había hecho, pero con la sensación incómoda de que no había avanzado realmente. Con el tiempo entendí algo fundamental: la productividad no se mide por la actividad constante, sino por el progreso tangible hacia lo que verdaderamente importa. Puedes pasar 10 horas trabajando y no acercarte 1 centímetro a tus objetivos si tu enfoque está disperso o si haces cosas que solo generan movimiento sin impacto. En mi propia experiencia, hubo periodos en los que me llenaba de tareas urgentes, pero sin valor real. Respondía a mensajes que podían esperar, atendía problemas ajenos que no eran mi responsabilidad y me enfocaba en lo que parecía importante para otros, pero no para mí. Al final, mi energía estaba agotada y mis sueños seguían intactos en el sentido de que no los había movido ni un paso. Fue entonces cuando comencé a diferenciar entre actividad y productividad. Aprendí que cada acción debía tener un propósito claro, un objetivo definido y un resultado que contribuyera al avance de mi vida. La clave está en entender qué actividades generan verdadero impacto. No se trata de trabajar más, se trata de trabajar en lo correcto. Cada decisión, cada tarea, cada minuto que dedicas debe acercarte a tu meta. Si no es así, no importa cuán ocupado estés, estás desperdiciando tu tiempo. En mi vida implementé bloques de enfoque, momentos específicos para concentrarme en tareas de alto valor y otros para descanso, reflexión o aprendizaje. Esto me permitió priorizar lo que realmente movía la aguja y dejar de lado lo que solo ocupaba espacio. Aprender a discernir entre lo esencial y lo trivial fue un cambio radical que multiplicó mis resultados sin aumentar mi carga de trabajo. También descubrí que la productividad requiere conciencia. No basta con planificar o estructurar el día. Es necesario revisar constantemente si lo que hacemos nos acerca a nuestros objetivos o si estamos atrapados en el ciclo de la urgencia. Cada noche evaluaba lo logrado y ajustaba mis prioridades para el día siguiente. Esta práctica simple me permitió cerrar los días con una sensación de avance real en lugar de desgaste inútil. Además, me enseñó a respetar mis límites y a no confundir cantidad con calidad. Por eso, cada vez que siento la tentación de llenar mi agenda con más tareas, recuerdo que la verdadera productividad no se mide por la ocupación, sino por el progreso. Avanzar significa tomar decisiones inteligentes, enfocarse en lo esencial y eliminar lo que no aporta. Es entender que el movimiento sin dirección es desperdicio y que el descanso, la reflexión y la planificación son tan valiosos como la acción misma. Si aprendes a trabajar con intención, a enfocarte en lo que realmente importa y a medir tu avance, descubrirás que la productividad no es estar ocupado, es avanzar.
He aprendido que la organización no se limita al tiempo, al espacio o al dinero. El orden también se extiende a las relaciones que elegimos cultivar. Muchas veces nos preocupamos por mantener agendas, cumplir metas y crear rutinas, pero descuidamos con quién compartimos nuestra energía, con quién invertimos nuestro tiempo y a quién permitimos que influya en nuestra vida. En mis años de aprendizaje, me di cuenta de que rodearme de personas desorganizadas, negativas o conformistas arrastra incluso al hombre más disciplinado hacia la mediocridad, porque las emociones y la energía son contagiosas. Una conversación negativa puede desviar tu enfoque. Un hábito de procrastinación ajeno puede sembrar dudas en tu disciplina, y la falta de visión de alguien cercano puede apagar tu claridad de propósito sin que te des cuenta. Recuerdo una etapa en la que me sentía estancado, y no era por falta de esfuerzo, sino por las influencias que me rodeaban. Amigos que criticaban, familiares que exigían sin aportar dirección, colegas que buscaban el confort en lugar del crecimiento. Todos ellos, sin intención maligna, drenaban mi energía. Fue entonces cuando comprendí que organizar mi vida también significaba hacer un inventario de relaciones. Preguntarme con honestidad, ¿esta persona me eleva o me limita? ¿Me reta a ser mejor o me adormece? ¿Mi interacción con ella contribuye a mi propósito o me distrae de él? Esta reflexión no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. La calidad de nuestras relaciones refleja directamente la calidad de nuestra vida. Aprender a establecer límites claros fue un paso crítico. Decir no a reuniones improductivas, a conversaciones tóxicas o a compromisos que no aportan valor no significa cerrar la puerta a los demás, sino proteger tu foco y tu energía. Cada vez que aceptamos más de lo que podemos sostener, terminamos sacrificando lo verdaderamente importante. Cada sí que damos a lo irrelevante es un no silencioso a nuestros sueños, y eso tiene un costo. En mi propia experiencia, al aprender a decir no sin culpa, empecé a notar cambios profundos. Más claridad mental, mayor consistencia en mis hábitos y una sensación de paz que solo proviene de alinear tu entorno humano con tu propósito. Al mismo tiempo, organizar las relaciones también implica acercarse a quienes nos inspiran, nos desafían y nos impulsan a crecer. He buscado personas que viven con intención, que respetan su tiempo y el de los demás, que valoran el aprendizaje constante, que hablan de ideas, no de quejas. Estar cerca de ellas no solo proporciona compañía, sino que crea un efecto espejo. Me obliga a mantenerme disciplinado, a reflexionar sobre mis decisiones y a cuidar mi rumbo con más conciencia. Cuando tu círculo refleja tus valores y tu propósito, tus acciones fluyen con mayor claridad y tus esfuerzos se multiplican porque no estás luchando contra corrientes externas, sino navegando con aliados que impulsan tu avance. Por eso, el orden en la vida también se mide en relaciones. No se trata de cortar lazos por capricho, sino de decidir con sabiduría con quién compartimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros sueños. Cada relación debe sumar, inspirar y desafiar, porque el desorden humano es tan dañino como el desorden interno. Al organizar tus vínculos, proteges tu mente, tu energía y tu progreso. Las relaciones son un reflejo de quién eres y hacia dónde quieres llegar. Mantén cerca a quienes elevan y aprende a alejarte de quienes estorban, porque ahí radica la verdadera libertad. Durante muchos años, creí que tener ingresos era sinónimo de libertad, hasta que comprendí que sin control, el dinero solo se convierte en otra fuente de ansiedad. La libertad mental no se alcanza solo con la cantidad que entra, sino con la manera en que decides manejarla. He visto a personas con grandes sueldos vivir atrapadas, estresadas y con una sensación constante de vulnerabilidad, mientras que otras con ingresos modestos viven con tranquilidad porque saben dónde va cada peso, cada gasto y cada ahorro. Esa claridad financiera es un reflejo directo de disciplina y sin ella, tu mente nunca podrá descansar realmente. Recuerdo una etapa de mi vida en la que gastaba por impulso, justificando cada compra con frases como «me lo merezco» o «solo se vive una vez». Cada mes terminaba revisando mi cuenta con preocupación, sintiendo que nunca había suficiente, aunque mi ingreso era decente. Fue un aprendizaje doloroso, pero necesario.
Aprendí que el primer paso hacia la libertad mental es aceptar la verdad de tu situación, mirar tus números con brutal honestidad y dejar de evadir la realidad. Solo cuando conoces tu punto de partida, puedes comenzar a tomar decisiones conscientes y estratégicas. Ordenar tus finanzas significa medir, priorizar y planificar. Cada gasto debe tener un propósito, cada inversión debe alinearse con tus metas y cada hábito de consumo debe contribuir a tu bienestar a largo plazo. Implementé un sistema sencillo: registrar ingresos, gastos fijos y variables, analizar fugas de dinero y establecer un porcentaje mínimo de ahorro. No es cuestión de privarse, sino de crear estructuras que protejan tu energía mental. Cada vez que sabes que tu dinero está bajo control, la ansiedad disminuye y la mente se enfoca en lo que realmente importa: crecer, crear y vivir con intención. El orden financiero también enseña a postergar la gratificación. Aprendí que renunciar al placer momentáneo por un beneficio futuro no es sacrificio, sino inversión. Cada decisión que pospones con propósito refuerza tu autocontrol y tu capacidad de enfoque. Esta disciplina financiera se refleja en otros aspectos de la vida: en cómo gestionas tu tiempo, en cómo organizas tu día, en cómo seleccionas tus relaciones y proyectos. La coherencia entre tus recursos internos y externos genera fuerza interior y tranquilidad. Finalmente, entendí que sin orden financiero cualquier otra forma de organización es frágil. Puedes tener rutina, prioridades y relaciones bien cuidadas, pero si el dinero se escapa sin rumbo, la mente se fragmenta, la energía se pierde y la libertad se desvanece. La libertad mental nace del control consciente sobre lo que depende de ti, y el dinero es uno de los pilares fundamentales de ese control. Cuando logras eso, no solo estás administrando recursos, estás entrenando tu mente, tu disciplina y tu capacidad de tomar decisiones con claridad. La estabilidad financiera es el terreno fértil donde crecen tus sueños y tu paz interior. Ordena tus finanzas y descubrirás que finalmente la mente puede descansar y enfocarse en lo que verdaderamente importa. Cuando comencé a observar mi propia vida, me di cuenta de que la mayoría de las personas ven la rutina como una prisión, como si repetir acciones todos los días significara renunciar a la libertad. Yo pensaba igual. Creía que tener horarios fijos, rituales establecidos y hábitos predefinidos era un límite impuesto sobre mi creatividad y espontaneidad. Sin embargo, con el tiempo descubrí algo contrario. La rutina no quita libertad, la devuelve. La libertad verdadera no es hacer lo que quieras en cada instante, sino tener control sobre tu tiempo, sobre tu energía y sobre tu mente. Cuando tus días se rigen por hábitos que tú elegiste con intención, cada decisión se vuelve más clara, más consciente y menos dispersa. Recuerdo mis primeros años de trabajo. Despertaba tarde, corría de un lado a otro, improvisaba tareas y al final del día sentía que nada había avanzado. La sensación de caos y desorden me consumía. Intentaba compensar con motivación o fuerza de voluntad, pero era insuficiente. Cada día empezaba de cero. Fue entonces cuando decidí probar algo distinto: diseñar mi mañana, definir qué acciones eran esenciales, qué momentos dedicar a mi cuerpo, mi mente y mi trabajo. Al principio parecía rígido, incluso aburrido, pero pronto noté un cambio profundo. Al tener un marco predefinido, dejé de gastar energía decidiendo cosas triviales y la concentré en lo que realmente importaba. La rutina funciona como una armadura silenciosa. No limita tu creatividad, la potencia. Al reducir la improvisación, la mente tiene espacio para pensar en estrategias más grandes, para crear con claridad y para actuar con precisión. Cada hábito repetido con intención se convierte en un bloque de energía disponible. Por ejemplo, mi práctica diaria de escribir por las mañanas no solo mantiene mi disciplina, sino que me permite pensar, reflexionar y planificar con mayor eficacia que cualquier momento improvisado. La constancia me da libertad para innovar, porque no estoy consumiendo fuerza de voluntad en lo básico. Además, la rutina genera estabilidad emocional. Cuando tu día tiene estructura, los momentos de estrés se reducen, la ansiedad desaparece y tu mente se siente segura. Ya no eres víctima de interrupciones, de urgencias ajenas o de distracciones externas. Cada bloque de tiempo tiene dueño: tú. Y esa seguridad mental es la verdadera libertad. La capacidad de decidir dónde enfocas tu energía, cuándo trabajas y cuándo descansas,
sin sentir que estás atrapado por la improvisación. La rutina también es un catalizador de progreso. Lo que se repite con intención se convierte en hábito y lo que es hábito se transforma en resultados tangibles. Desde pequeños rituales de lectura, ejercicio o planificación, hasta la organización de proyectos más grandes, la repetición consciente construye una vida sólida y consistente. La libertad no está en la ausencia de reglas, sino en la claridad de propósito y en el sistema que respalda tus decisiones. Cuando finalmente comprendí esto, mi vida cambió. Cada día tenía un ritmo propio, cada acción un significado, cada elección un impacto real. La rutina no era un castigo, era mi herramienta para vivir con intención y fuerza. Y así, con cada hábito elegido y repetido, la libertad que parecía perdida volvió más potente y más real que nunca. La disciplina diaria no te encadena, te libera. Ahora quiero que te detengas un momento y mires tu vida con total honestidad. Pregúntate, ¿mis días fluyen con intención o solo reacciono a lo que aparece frente a mí? ¿Mi energía se dispersa en actividades que no me acercan a lo que realmente quiero o la concentro en lo que tiene verdadero valor? Organizar tu vida no es un lujo ni un acto de motivación pasajera. Es una responsabilidad contigo mismo, con tus sueños y con la persona que deseas llegar a ser. Cada minuto que pasa sin dirección es una oportunidad perdida, una parte de tu vida que no volverá. Por eso, el primer paso no es leer más libros ni buscar inspiración externa. El primer paso es tomar control de tus horas, de tus decisiones y de tu entorno. Te invito a que hagas un inventario de tu vida hoy mismo. Escribe qué áreas están desordenadas. Tus hábitos, tu entorno, tus relaciones, tus finanzas, tu propósito. Nombrarlas con claridad es el primer acto de poder. Después, define 3 acciones concretas que puedas hacer mañana para poner orden en esas áreas. No 10, no 20, solo 3, pero que realmente tengan impacto. Hazlas antes de cualquier distracción, antes de revisar mensajes, antes de ceder tu tiempo a urgencias ajenas. Hazlas y observa cómo tu energía cambia, cómo tu mente se aclara, cómo tu día comienza a rendir. Recuerda, la organización no es un castigo, es la estructura que te permite vivir con libertad y avanzar sin desgaste. Cada hábito que construyes, cada decisión que proteges, cada límite que estableces, te acerca más a la versión de ti mismo que merece respeto, paz y resultados. No esperes a que llegue la motivación, créala con acción, con disciplina, con intención. Tu vida no será el reflejo de tu suerte, sino de tus decisiones. Empieza hoy, aquí y ahora. Ordena tu mente, tu tiempo, tu entorno y tus relaciones. Hazlo con firmeza, con constancia y observa cómo lo que parecía caótico comienza a alinearse. La libertad, la paz y el éxito comienzan cuando decides ser dueño de tu vida. No hay excusas. El poder de transformar tu existencia está en tus manos, solo necesitas actuar. Cuando yo estudié el comportamiento humano descubrí algo que me sacudió. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque se hablan como enemigos. Y es curioso porque nadie escuchará tus pensamientos, pero tu vida entera los obedece. Somos expertos en motivar a otros, pero analfabetos a la hora de hablarnos a nosotros mismos. Y ahí empieza la verdadera pobreza. En el lenguaje interno, hoy quiero que entiendas esto. 2 días, solo 2 días, pueden cambiar la forma en que te ves, en que caminas y en que decides. La psicología lo llama reprogramación. Yo lo llamo respetarte. Si cambias tus palabras, cambias tu mundo. Porque la mente es como un país. Si le hablas con violencia, vive en guerra. Si le hablas con disciplina y esperanza, prospera. Así que hoy vengo a darte un reto pequeño, pero capaz de mover tu destino. Cuando pienso en la vida me doy cuenta de algo muy simple y a la vez profundo. Lo que sale de tu boca, incluso en los momentos más privados, es el timón que dirige tu destino. No hablo solo de palabras habladas a los demás, sino de cómo te hablas a ti mismo. Durante mucho tiempo en mi vida yo mismo subestimé este poder. Había días en los que me levantaba lleno de dudas,
diciendo en mi mente, no sé si puedo con esto, o tal vez esto no salga bien. Y no importa lo que intentara después, las oportunidades parecían cerrarse y los resultados me daban la razón. No entendía que mi destino no estaba fuera de mí, estaba dentro, y que la dirección de mi vida estaba siendo marcada por mis propias palabras. Un ejemplo muy claro de esto ocurrió cuando trabajaba en proyectos que me desafiaban profundamente. Cada vez que dudaba de mí mismo sentía cómo mi energía disminuía y cómo mis decisiones se volvían más cautelosas, más tímidas. Sin embargo, un día decidí probar algo que cambió todo. Me propuse comenzar a hablarme a mí mismo como si ya estuviera viviendo la vida que quería. En lugar de decir no sé si puedo lograrlo, me decía tengo las habilidades, la paciencia y la inteligencia para hacer esto posible. Y algo sorprendente sucedió. Empecé a tomar decisiones más claras, a actuar con confianza y a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Mi boca estaba dirigiendo mi mente y mi mente estaba moviendo mi vida. Esto no es magia, es una ley básica de la psicología humana. Cuando tus palabras reflejan tu poder, tu mente subconsciente comienza a buscar evidencia que confirme esas palabras. Es como plantar una semilla en la tierra. Si la cuidas, crece, pero si la ahogas con dudas, nunca florece. Yo he visto esto en mi vida y en la de las personas con las que trabajo. Recuerdo a alguien que conocí atrapado en un trabajo que odiaba y con pensamientos repetitivos de derrota. Le enseñé a hablarse de manera diferente. En lugar de no tengo suerte, comenzó a decir, cada día encuentro nuevas formas de crear oportunidades. Al principio se sintió extraño, casi ridículo, pero en pocas semanas su energía cambió, su postura cambió y su mundo comenzó a abrirse. No cambió la vida de golpe, cambió su lenguaje y eso fue suficiente para que su vida empezara a cambiar. Tu boca puede ser el timón de tu destino, pero solo si la usas con intención. Cada vez que hablas de ti mismo con miedo, duda o resentimiento, estás girando el timón hacia la mediocridad. Cada vez que hablas con confianza, gratitud y posibilidad, estás guiando tu vida hacia la grandeza. La voz que escuchas en tu cabeza todo el día es la que decide si avanzas o retrocedes, si te rindes o si encuentras la manera de superar cualquier desafío. Nunca subestimes el poder de tus palabras. La forma en que te hablas no es un detalle menor. Es el motor invisible que determina el rumbo de tu vida. Por eso, cada palabra que salga de tu boca debe ser elegida con cuidado, porque en ellas está escrita tu próxima oportunidad, tu próximo logro, tu próximo capítulo. Si quieres cambiar tu destino, empieza por cambiar cómo hablas contigo mismo. Cuando pienso en cómo nos mostramos al mundo, siempre recuerdo algo fundamental. Tu identidad pública no se crea en la vista de los demás, se construye en los momentos que pasas a solas contigo mismo. Todo lo que piensas, todo lo que te dices en silencio, moldea la persona que los demás perciben. Durante años creí que proyectar confianza frente a los demás significaba fingir hasta que alguien me creyera, hasta que yo mismo me creyera. Pero descubrí algo más profundo. La verdadera confianza surge de lo que te dices a solas, lo que piensas y repites en tu mente antes de hablar, antes de actuar, define cómo te presentas en el mundo. Recuerdo cuando estaba comenzando mis primeros proyectos y mi inseguridad era enorme. Antes de una reunión importante, solía decirme a mí mismo, tal vez no soy lo suficientemente bueno o probablemente cometeré errores. Salí a la reunión intentando parecer seguro, pero mi energía era tensa, mis palabras vacilantes y la gente lo percibía. No importaba cuánto intentara disimularlo, mi identidad pública reflejaba lo que ya me estaba diciendo en privado. Esto me enseñó una lección poderosa. Si quieres que los demás te vean como fuerte, capaz o inspirador, primero debes ver esas cualidades en ti mismo cuando nadie más está mirando. Una de las herramientas más simples y efectivas que descubrí es observar cómo hablas contigo mismo al enfrentar desafíos. Una vez, mientras trabajaba en un proyecto complicado, me di cuenta de que mi diálogo interno estaba lleno de críticas y miedo. Me detuve y decidí cambiar la narrativa. Comencé a decirme a mí mismo, tengo la habilidad de enfrentar esto con calma y claridad. Cada obstáculo
es una oportunidad para aprender y crecer. Lo sorprendente fue que en las siguientes reuniones mi energía cambió. Mi lenguaje corporal, mi tono y mis decisiones reflejaban esa nueva identidad. Mis colegas notaron la diferencia y la confianza que había construido en privado se manifestó en lo público. Esto sucede porque la mente humana no distingue entre la práctica privada y la realidad externa. Lo que te dices a solas establece patrones de pensamiento y hábitos que se traducen automáticamente en tus acciones, tu presencia y tu influencia sobre los demás. Cada conversación interna negativa es como un molde que dicta cómo te moverás en el mundo. Cada conversación positiva es una semilla que germina en tu comportamiento, tu postura y tu reputación. He visto esto cientos de veces en personas que guié. Individuos que se sentían inseguros o invisibles comenzaron a hablarse a sí mismos como personas valiosas, competentes y dignas de respeto. En pocas semanas, no solo cambiaba su manera de actuar, sino que la percepción de los demás hacia ellos también cambiaba. La identidad pública es simplemente la manifestación de la identidad privada. Por eso, lo que decides decirte a ti mismo cada mañana, cada noche, cada momento de silencio, determina quién eres ante el mundo. No esperes aprobación externa para sentirte seguro. Cultiva esa seguridad en privado y el mundo simplemente reflejará lo que ya sabes de ti mismo. Si quieres que tu identidad pública brille, empieza por nutrir tu identidad privada. Hay algo profundamente simple pero extremadamente poderoso que muchas personas pasan por alto. La repetición no es monotonía, es transformación. Cada palabra que te dices, cada frase que eliges repetir, tiene el poder de reprogramar tu mente y por ende tu vida. Cuando comencé a trabajar en mi desarrollo personal, solía subestimar la fuerza de las palabras que me decía a mí mismo. Pensaba que bastaba con leer un libro inspirador o escuchar un discurso motivacional una vez para cambiar mi energía. Pero pronto descubrí que sin repetición, esas ideas se desvanecían. Era como plantar una semilla y olvidarte de regarla. Sin cuidado constante, no crecía nada. Recuerdo una época en la que enfrentaba un proyecto muy desafiante. Cada mañana, antes de salir de casa, me miraba al espejo y decía, tengo la capacidad de superar cualquier desafío que se presente hoy. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Al principio, esas palabras se sentían extrañas, casi artificiales, pero no me detuve. Las repetí una y otra vez durante días, hasta que dejé de sentir que estaba forzando algo y comencé a sentir que estaba recordando algo verdadero. Mi estado de ánimo, mi concentración y mi claridad mental comenzaron a cambiar. Lo que era una simple frase se convirtió en un patrón neuronal que empezaba a guiar mis decisiones de manera automática. La repetición funciona porque tu cerebro aprende por consistencia. Cada pensamiento, cada afirmación es como una instrucción a tu mente subconsciente. Si repites constantemente soy capaz, merecedor y fuerte, tu cerebro empieza a reorganizar sus conexiones para que ese pensamiento sea natural y verdadero para ti. He visto esto no solo en mi vida, sino en la vida de muchas personas que han adoptado el hábito de hablarse a sí mismas con intención. Por ejemplo, un amigo mío que luchaba con inseguridad social comenzó a repetir diariamente, soy digno de respeto y mi voz merece ser escuchada. Después de algunas semanas, no solo se sentía diferente al hablar con otros, sino que los demás también lo percibían con más respeto y atención. Lo crucial no es solo la cantidad de veces que repites, sino la calidad de lo que repites. No basta con frases genéricas. Tienen que ser específicas, que conecten con tu situación y tus aspiraciones. Cuando repites palabras cargadas de intención y emoción, estás entrenando a tu mente para buscar oportunidades que respalden esas palabras. Es como programar un GPS interno. Si siempre le dices a tu mente a dónde quieres ir, empieza a guiarte por el camino correcto, incluso cuando tú no lo notas conscientemente. Por eso, cada mañana, cada noche y cada momento de pausa en el día es una oportunidad para reprogramarte. La repetición transforma dudas en convicciones, miedos en posibilidades, limitaciones en habilidades. No subestimes la fuerza de tus propias palabras. Si quieres cambiar tu vida, empieza a repetir lo que quieres ser hasta que tu mente no tenga otra opción que creerlo.
Tu mente es un país y como cualquier país, tiene leyes, no leyes escritas en papel, sino leyes invisibles que gobiernan todo lo que sucede dentro de ti y por ende en tu vida. Si quieres cambiar lo que ocurre a tu alrededor, primero debes entender y respetar estas leyes internas. Hace años, cuando estaba enfrentando una etapa de incertidumbre profunda, solía preguntarme por qué algunas personas parecían avanzar con facilidad mientras que yo tropezaba constantemente. Fue entonces cuando comprendí que todo dependía de cómo se gobernaba su mente. La mente obedecía leyes de causa y efecto, de intención y atención. Si no conoces estas leyes, cualquier esfuerzo que hagas es como intentar construir una ciudad sin cimientos. Recuerdo una época en la que mis pensamientos estaban dominados por miedo y dudas. Me decía a mí mismo, no puedo hacer esto, no soy suficiente, no tengo lo necesario. Cada pensamiento creaba un decreto silencioso en mi país mental y pronto descubrí que las circunstancias externas reflejaban exactamente esos decretos. Las oportunidades pasaban desapercibidas, las personas reaccionaban de forma que confirmaban mis dudas y yo sentía que estaba atrapado en un laberinto sin salida. Entonces me detuve y empecé a estudiar mi propio país mental. Comencé a observar mis pensamientos como un gobernante que inspecciona su nación. ¿Qué leyes he dejado que dominen aquí? ¿Qué hábitos he permitido que gobiernen mis decisiones? Fue ahí cuando entendí algo fundamental. Tu país mental funciona según las leyes que tú estableces, consciente o inconscientemente. Si permites pensamientos de miedo, limitación y queja, esas son las leyes que guían tu vida. Si decides reemplazarlos por pensamientos de claridad, gratitud y confianza, tu país cambia de rumbo. Para poner esto en práctica, comencé un experimento conmigo mismo. Cada vez que un pensamiento limitante surgía, lo trataba como un decreto antiguo que debía ser revisado y reemplazado por uno nuevo. Soy capaz, merezco éxito, cada desafío es una oportunidad para crecer. Al principio parecía un acto artificial, pero con cada repetición, estas nuevas leyes empezaron a permear todo mi país mental. Mis decisiones cambiaron, mis emociones se estabilizaron y mi realidad comenzó a reflejar el nuevo gobierno que había instaurado dentro de mí. Aprendí también que no se trata solo de declarar leyes positivas, sino de vivirlas. Un país no prospera con decretos ignorados. Necesitas actuar en coherencia con las leyes de tu mente. Por ejemplo, si te dices a ti mismo que eres valiente, cada acción que tomes debe reflejar esa valentía, incluso en pequeños gestos cotidianos. En mi vida, practicar esta coherencia fue lo que transformó mis proyectos y relaciones. Lo que antes parecía imposible se volvió natural. Tu mente no es un terreno caótico, es un país estructurado con reglas claras. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un buen gobernante, establecer leyes que te empoderen y guíen tu vida hacia lo que realmente deseas? El poder de tu destino empieza por cómo gobiernas tu mente. Desde muy joven comprendí algo que cambió por completo la forma en que veía la vida. Las palabras que usamos, incluso cuando estamos solos, tienen un poder silencioso y absoluto sobre nuestro destino. Cada vez que hablamos, incluso mentalmente, estamos sembrando semillas que con el tiempo germinarán en hábitos. Y esos hábitos, queramos o no, se convierten en el mapa que guía nuestro futuro. Recuerdo cuando estaba comenzando mis estudios y me sentía inseguro frente a tantos desafíos. Me decía a mí mismo, no soy bueno en esto, no puedo lograrlo. Esas palabras eran pequeñas, casi imperceptibles, pero repetidas día tras día moldearon hábitos de duda, miedo y evasión. No me daba cuenta, pero estaba construyendo, sin querer, un patrón que limitaba cada decisión que tomaba. Un día decidí hacer un experimento consciente. Me propuse cambiar mi diálogo interno y usar palabras que me empoderaran, aunque al principio sonara extraño o forzado. En lugar de no puedo hacer esto, comencé a decir estoy aprendiendo y cada paso me hace más fuerte. Al principio parecía que nada cambiaba, pero poco a poco estas palabras comenzaron a traducirse en hábitos. Empecé a abordar mis estudios con constancia, a enfrentar los desafíos en lugar de evitarlos
y a dedicar tiempo a practicar y mejorar cada habilidad que quería dominar. Cada palabra repetida se convirtió en un pequeño acto cotidiano que fortalecía mi confianza, mi disciplina y mi resiliencia. Me di cuenta de algo crucial. Los hábitos que forman nuestro carácter no aparecen de la noche a la mañana, pero tampoco son imposibles de crear. Todo empieza con palabras, con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si repetimos mensajes negativos, cultivamos hábitos de derrota. Si repetimos mensajes de fuerza y propósito, cultivamos hábitos de éxito. Hace años, en un proyecto importante, me encontré en medio de un desafío que parecía insuperable. Cada día, cada hora, podía elegir decir, esto es demasiado difícil, o tengo la capacidad de superar esto. Elegí la segunda opción, y con el tiempo, ese lenguaje se tradujo en hábitos de planificación, acción consistente y resiliencia. Lo que comenzó como palabras se convirtió en rutina y finalmente en resultados tangibles. Hoy entiendo que el futuro no es algo que nos sucede, es algo que se construye silenciosamente, palabra por palabra, hábito por hábito. Cada decisión, por mínima que parezca, es un ladrillo en la estructura de nuestra vida. Cuando hablamos con intención, cuando elegimos palabras que nos fortalecen, estamos diseñando hábitos que nos llevarán exactamente al lugar que queremos llegar. Si algo he aprendido es que nunca subestimes la importancia de cómo te hablas a ti mismo. Las palabras crean hábitos, los hábitos crean carácter y el carácter inevitablemente crea el futuro. Tu voz interna es la arquitecta de tu destino. Recuerdo claramente un momento de mi vida que me enseñó algo que nunca olvidé. Nuestro diálogo interno funciona como un radar que detecta oportunidades y posibilidades que de otro modo pasarían desapercibidas. Cuando estaba empezando, solía concentrarme en los problemas y obstáculos que me rodeaban. Me decía cosas como, esto es muy difícil, no estoy listo, tal vez no pueda hacerlo. Cada pensamiento negativo era como un filtro que bloqueaba las señales que podrían haberme guiado hacia soluciones y caminos que yo no estaba viendo. No comprendía que mi mente ya tenía todo lo que necesitaba para encontrar oportunidades, pero estaba apagando ese radar con dudas y miedos. Decidí experimentar cambiando mis palabras internas. Comencé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad oculta hay detrás de este desafío? Al principio parecía solo un juego de pensamiento, pero pronto noté que mi percepción empezaba a cambiar. Empecé a ver detalles, conexiones y posibilidades que antes ni siquiera consideraba. Mi radar interno se estaba activando porque mis palabras estaban señalando al cerebro hacia lo que realmente quería encontrar. Soluciones, oportunidades y caminos para avanzar. Cada vez que reforzaba mi diálogo interno con afirmaciones de confianza y apertura, mi mente se volvía más alerta, más receptiva y más capaz de percibir lo que estaba disponible para mí. Recuerdo un proyecto en el que trabajaba lleno de incertidumbre. Si hubiera mantenido mi viejo diálogo interno, solo habría visto riesgos y motivos para rendirme. Pero al decirme a mí mismo, puedo adaptarme, puedo aprender, puedo encontrar la mejor solución, mi radar se afinó. Empecé a notar personas dispuestas a ayudarme, ideas que antes habrían pasado desapercibidas y oportunidades que surgían de lugares inesperados. Mis acciones comenzaron a reflejar mi enfoque mental. Investigaba más, me acercaba a las personas correctas y actuaba con más claridad. No era magia, era el efecto directo de un diálogo interno que activaba mi radar del éxito. Aprendí que esto no ocurre de manera automática, requiere práctica consciente. Cada pensamiento negativo que reemplazamos, cada afirmación empoderadora que repetimos, afina nuestro radar. No se trata de negar la realidad o vivir en fantasías, se trata de entrenar la mente para enfocar la atención en lo que nos impulsa hacia adelante en lugar de lo que nos detiene. Cuanto más consistente seas, más automático se vuelve este proceso y eventualmente tu radar funcionará incluso en los momentos más desafiantes, detectando oportunidades que otros simplemente no ven. Si realmente quieres cambiar tu vida, empieza por lo que te dices a ti mismo. Cada palabra activa o bloquea tu radar. Cada pregunta que te haces dirige tu atención. Lo que pienses en silencio determina lo que tu mente encuentra y por lo tanto las acciones que tomas.
Cuando tu diálogo interno está alineado con tu propósito, tu radar siempre te guiará hacia el éxito. Cuando era joven, recuerdo pasar horas repitiéndome pensamientos que drenaban toda mi energía. Frases como, no puedo con esto, nunca voy a lograrlo, o no soy suficiente. Eran mi banda sonora diaria. Y aunque no me daba cuenta, cada palabra estaba debilitando mi voluntad, mi confianza y mi claridad. La verdad es que muchas veces ni siquiera necesitamos fuerzas externas para sentirnos derrotados. Nuestra propia boca y nuestras palabras internas pueden ser el mayor ladrón de energía que existe. Cada vez que dejamos que esas frases negativas hablen en nuestra mente, estamos entregando nuestro poder y programando nuestro cuerpo y nuestras emociones para la inercia, la duda y la resignación. Me di cuenta de esto durante un periodo difícil en mi vida, cuando trabajaba en un proyecto que parecía no avanzar. Cada vez que surgía un obstáculo me decía a mí mismo, esto es demasiado difícil, nunca voy a lograrlo. Lo que sucedía era que mi energía se consumía antes de siquiera intentar encontrar una solución. Mis movimientos eran lentos, mi mente estaba nublada y las oportunidades pasaban de largo. No entendía que el lenguaje que usaba para describir mi situación estaba condicionando todo mi ser, creando una realidad de agotamiento y limitación. Decidí probar algo radical, comenzar a observar y eliminar cualquier frase que me robara energía. Cada vez que un pensamiento negativo surgía, lo reemplazaba inmediatamente con algo que me devolviera fuerza. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo con esto, me decía tengo todo lo necesario para enfrentar esto y aprender en el proceso. En lugar de nunca voy a lograrlo, repetía cada paso que doy me acerca más a mi meta. Al principio fue difícil porque estaba tan acostumbrado a la negatividad que mi mente se resistía. Pero con práctica, cada palabra de poder que reemplazaba una palabra de derrota me daba más claridad, más concentración y más motivación para actuar. Aprendí que el lenguaje es una fuerza. Cada frase que dices tiene el poder de construir o destruir. No hablo solo de afirmaciones positivas. Hablo de eliminar activamente cualquier forma de autosabotaje verbal, cualquier diálogo que sumerja tu energía en la duda, el miedo o la culpa. La clave no es simplemente pensar positivo, sino erradicar la negatividad, que actúa como un ancla, que te mantiene atascado en un lugar que no quieres estar. Recuerdo un amigo que enfrentaba un proyecto casi imposible en su trabajo. Cada vez que hablaba de ello con sí mismo o con otros, usaba palabras de limitación. No sé si podré hacerlo. Es demasiado complicado. Cuando lo invité a cambiar su lenguaje interno y a usar palabras que energizaran su espíritu, en pocos días notó un cambio. Su postura, su claridad mental y su capacidad de encontrar soluciones mejoraron drásticamente. Lo que cambió no fue la dificultad del proyecto, sino la energía que traía consigo a cada paso. Si quieres transformar tu vida, empieza por destruir el lenguaje que te roba energía. Cada palabra negativa que eliminas es un espacio ganado para tu fuerza, tu creatividad y tu propósito. Cuando aprendes a hablar con poder a tu propia mente, recuperas tu energía y tu vida cambia radicalmente. Durante mucho tiempo pensé que hablarme bien a mí mismo era solo un acto de autoengaño, una forma barata de autoayuda que no tendría impacto real en mi vida. Decía frases como eres capaz o puedes lograrlo, sin sentir realmente que tuvieran poder, como si fueran palabras vacías que flotaban en el aire. Pero con los años descubrí algo profundo. Hablarte bien no es autoestima barata, es estrategia. No se trata de fingir o de ignorar la realidad, se trata de dirigir tu mente como un comandante dirige a su ejército, usando cada palabra como una herramienta para alinear tus emociones, tu energía y tus decisiones hacia los resultados que deseas. Recuerdo claramente un periodo en mi vida en el que enfrentaba decisiones cruciales sobre mi futuro profesional. Tenía miedo de fracasar y dudas que me paralizaban. Cada pensamiento negativo me hacía cuestionar mi talento y mis oportunidades. Fue entonces cuando comprendí que si continuaba dejándome llevar por ese diálogo interno destructivo, mis acciones serían igual de limitadas. Decidí experimentar con un enfoque diferente. Cada vez que me descubría dudando de mí mismo, me hablaba como si ya hubiera logrado lo que buscaba. No se trataba de mentirme,
sino de entrenar mi mente para ver posibilidades y soluciones donde antes solo veía obstáculos. Por ejemplo, en lugar de decirme esto es imposible, decía tengo los recursos, el ingenio y la persistencia para superar este desafío. Lo que descubrí fue impresionante. No solo cambió mi estado de ánimo, también cambiaron mis decisiones. Cada acción que tomaba después de estas conversaciones internas estratégicas estaba alineada con mis metas. En lugar de actuar con miedo o inseguridad, actuaba con claridad y enfoque. Entendí que cuando hablas contigo mismo con respeto, reconocimiento y dirección, estás creando un plan interno que guía tu comportamiento, tu energía y tus resultados. Un amigo mío también experimentó este cambio. Él trabajaba en un proyecto que parecía insuperable y al principio se hablaba con frases como nunca lo lograré o no estoy preparado para esto. Le sugerí que transformara esas palabras en un lenguaje estratégico. Puedo aprender lo necesario, cada paso que doy me acerca más a mi objetivo. Después de una semana de práctica consciente, su enfoque, su motivación y su capacidad para encontrar soluciones se transformaron por completo. Lo que antes era ansiedad se convirtió en acción efectiva y confianza. Hablarte bien no es un lujo emocional, no es un capricho de autoestima, es la estrategia más poderosa que tienes a tu disposición. Cada palabra que eliges para dirigirte a ti mismo moldea tus emociones, tu energía y tu capacidad de actuar con determinación. Cuando practicas este diálogo interno estratégico durante solo unos días, comienzas a ver cambios reales. Tu postura cambia, tu manera de tomar decisiones cambia y eventualmente tu mundo externo refleja la fuerza de tu diálogo interno. Cuando entiendes que cada palabra que te dices tiene un propósito y un impacto directo en tus resultados, hablarte bien deja de ser un acto superficial y se convierte en tu herramienta más efectiva para construir la vida que deseas. Hoy quiero invitarte a algo muy simple pero poderoso, el desafío de los 2 días. Puede parecer poco, 2 días no es nada en el calendario, pero te aseguro que si lo haces con disciplina y conciencia, esos 2 días pueden marcar un antes y un después en cómo te percibes a ti mismo y cómo interactúas con el mundo. La mayoría de las personas subestiman el poder de 2 días de práctica consciente, pero la verdad es que tu mente responde con rapidez cuando se le da dirección clara y consistente. He visto esto miles de veces en mi vida y en la de las personas con las que he trabajado. No necesitas semanas o meses para empezar a sentir el efecto. Basta con enfocarte y comprometerte durante 48 horas a observar y transformar tu diálogo interno. El primer día se trata de tomar conciencia. Durante este día, cada pensamiento que tengas, cada frase que te digas, la vas a notar sin juzgarla. No se trata de criticarte ni de sentirte mal por lo que has estado diciendo en el pasado. Se trata de observar con honestidad. Cuando hago esto, recuerdo mi propio proceso cuando estaba tratando de superar inseguridades profundas sobre mi trabajo y mis relaciones. Me sorprendía la cantidad de pensamientos automáticos que pasaban por mi mente y cómo muchos de ellos eran limitantes, casi imperceptibles hasta que los señalé. Me di cuenta de que palabras como no puedo o no soy suficiente habían gobernado mis decisiones más de lo que había imaginado. Esa conciencia inicial fue reveladora y me dio la claridad necesaria para empezar a cambiar realmente. El segundo día es donde ocurre la transformación activa. Cada pensamiento limitante que notes lo reemplazas inmediatamente por uno empoderador. Si te descubres pensando, esto es demasiado difícil, te dices, tengo la habilidad y los recursos para manejarlo con éxito. Si tu mente dice, no soy lo suficientemente bueno, la reemplazas por, estoy aprendiendo y creciendo constantemente. Mis capacidades se expanden cada día. Durante este día es crucial la consistencia. Al principio puede sentirse incómodo. La mente está acostumbrada a patrones antiguos y va a resistirse. Pero justo en esa resistencia es donde se encuentra el crecimiento. Yo mismo
he experimentado esa incomodidad, por ejemplo, cuando me enfrentaba a decisiones importantes en mi carrera. Al principio dudaba, pero cuando insistía en hablarme de manera estratégica y empoderadora, mi claridad aumentaba y mis acciones empezaban a alinearse con mis metas. Lo que hace este desafío extraordinario es que demuestra en tiempo real que tienes control sobre tu mundo interno. Cuando cambias tu diálogo interno, cambian tus emociones, tus decisiones y finalmente tus resultados. Incluso 2 días de práctica consciente pueden mostrarte cómo tu energía, tu postura, tu forma de relacionarte con otros y tu capacidad de tomar decisiones se transforman de manera tangible. No es magia, es causa y efecto. Este desafío de los 2 días es tu oportunidad para experimentar personalmente el poder de la mente dirigida. Hazlo con sinceridad y atención y verás que en muy poco tiempo puedes comenzar a sentir un cambio profundo en tu percepción de ti mismo y en la manera en que el mundo responde a tu nueva energía. Cuando tomas el control de tu diálogo interno, incluso por solo 2 días, te das cuenta de que tu poder está siempre dentro de ti. Desde que empecé a observar mi propia mente, comprendí algo fundamental. Todos tenemos una voz interna que nunca se apaga. Esa voz habla todo el tiempo, incluso cuando creemos que estamos en silencio. Y lo más importante es que esa voz puede ser tu guía más fiel o tu enemigo más implacable. Yo he visto en mi vida y en la de muchas personas con las que he trabajado cómo una voz interna negativa puede destruir oportunidades antes de que siquiera aparezcan. Y cómo una voz interna consciente y positiva puede abrir caminos que antes parecían imposibles. Durante años permití que mi voz interna dudara, que me recordara mis miedos y limitaciones. Me decía cosas como no eres suficiente o esto es demasiado difícil para ti. Era un diálogo silencioso pero constante y su efecto era devastador. La inacción y la ansiedad se volvían mis compañeros diarios. Lo que aprendí con el tiempo es que la voz interna no es neutral. Cada palabra que escuchas en tu mente crea una reacción química en tu cerebro, influye en tu sistema nervioso y eventualmente determina tus acciones. Si te hablas con miedo, inseguridad o derrota, tu cuerpo y tu mente se alinean con esas emociones y tu energía disminuye. Recuerdo un momento en mi carrera en que enfrentaba un proyecto enorme y desafiante. Mi voz interna decía, no puedes con esto, es demasiado grande para ti. Durante unos días esa voz casi me paraliza. Pero luego decidí intervenir conscientemente. Empecé a hablarme con claridad, como lo haría un entrenador estratégico, diciéndome, tienes habilidades, tienes experiencia y puedes aprender lo que necesites para cumplirlo. Esa intervención cambió completamente mi estado, mi enfoque y finalmente mis resultados. Tu voz interna debe ser tu guía, no tu enemigo. Esto significa entrenarla, igual que entrenarías un músculo. Necesitas practicar la conciencia de lo que te dices y reemplazar lo que te limita por lo que te impulsa. No es un ejercicio de autoengaño, sino de estrategia. Cada vez que surge un pensamiento de duda, reemplázalo con uno de claridad y propósito. Yo uso un ejemplo muy simple. Cuando me enfrento a decisiones difíciles, me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué acción concreta me acerca a mi meta? Esta pregunta no solo desplaza la duda, sino que también activa mi radar de soluciones. Además, tu voz interna es la base de tu resiliencia. Durante mis momentos de mayor desafío, he visto que quienes logran sostener un diálogo interno estratégico, incluso frente al miedo o la incertidumbre, encuentran caminos donde otros solo ven obstáculos. La voz que escuchas en tu cabeza no es un juez, es un aliado potencial. Aprender a convertirla en tu guía requiere práctica consciente, paciencia y determinación, pero los resultados son extraordinarios. Claridad, energía y dirección. Si comienzas hoy mismo a entrenar tu voz interna para que te guíe, notarás cómo tu mundo cambia no porque el exterior sea diferente, sino porque tu mente se convierte en tu aliada más poderosa. Tu voz interna debe ser tu guía, siempre. Ahora quiero que hagas algo muy poderoso, algo que puede cambiar tu vida más de lo que imaginas.
Comprométete a escuchar y entrenar tu voz interna a partir de este momento. Durante los próximos 2 días, observa cada pensamiento que cruza por tu mente y pregúntate, ¿esto me está impulsando hacia mi mejor versión o me está deteniendo? No basta con notar los pensamientos, necesitas intervenir. Cada duda, cada miedo, cada frase limitante que identifiques, reemplázala inmediatamente por una que te dé claridad, energía y dirección. Hazlo con determinación, con intención y con compasión hacia ti mismo. Te propongo un pequeño ritual. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono o responder correos, dedica 5 minutos a hablarte a ti mismo como la persona que quieres llegar a ser. Hazlo en voz alta frente al espejo, siente cada palabra, cree en ella. Haz que tu diálogo interno sea estratégico como un mapa que te guía por el día. Luego, durante tus actividades, cada vez que notes una voz de duda, corrígela. Haz que tu voz interna sea tu aliada constante, no un enemigo silencioso. Este desafío de 2 días no es un experimento trivial, es un punto de inflexión. Te sorprenderá lo rápido que tu energía cambia, cómo tus decisiones se vuelven más claras y cómo empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Este es el primer paso para tomar control real de tu vida, porque todo lo que cambia tu mundo externo comienza en tu mundo interno. Así que hazlo ahora, aquí mismo. Prométete que durante los próximos 2 días te hablarás con intención, estrategia y poder. Tu voz interna puede ser tu brújula más precisa o tu peor enemigo. Y hoy eliges que sea tu guía. Recuerda, no es magia, no es suerte, es disciplina, conciencia y acción. Empieza hoy. Habla bien de ti, actúa desde tu mejor versión y observa cómo tu vida comienza a transformarse desde adentro hacia afuera. Tu destino comienza en las palabras que eliges decirte.